Hola, hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con mucha energía porque hoy tenemos un vídeo que, de verdad, va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas turcas, ese universo que tanto nos apasiona, lleno de romances, drama y, por supuesto, mucho misterio. Y como ya leyeron el título, hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Vamos a desentrañar todo sobre la relación entre estos dos bombones turcos, especialmente las confesiones de Can Yaman. Vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada declaración que ha hecho y que nos ha dejado a todos con el corazón en un puño. ¿Listos para descubrir qué es lo que realmente pasó entre ellos? ¿Qué ha dicho Can Yaman sobre Demet Özdemir? ¿Y qué significa todo esto para nosotros, los fans? Pues agárrense porque esto se pone bueno. Antes de comenzar, quiero hacer una pequeña pausa para pedirles algo. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque cada semana les traigo contenido fresco, interesante y sobre todo, que les encanta. Y no olviden dejar su like al final del vídeo si les gustó, eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Para entender la historia completa, tenemos que remontarnos a 2018, cuando se estrenó la serie Erkenci Kuş Pájaro Soñador. ¿Recuerdan? La serie que nos robó el aliento, que nos hizo suspirar y que nos hizo creer en el amor a primera vista. Can Yaman interpretando a Can Divit y Demet Özdemir, como Sanem, crearon una química explosiva en la pantalla. Era imposible no sentir la magia, la conexión, la chispa que había entre ellos. Y claro, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Desde el principio, las especulaciones sobre si Can y Demet eran pareja en la vida real inundaron las redes sociales. Fotos, vídeos, entrevistas. Todo el mundo estaba pendiente de cada movimiento, de cada mirada, de cada gesto. La prensa turca, siempre atenta a los romances de las celebridades, se encargó de alimentar las especulaciones con titulares sensacionalistas. Se hablaba de cenas románticas, de escapadas secretas, de una relación que, según muchos, era inevitable. En ese momento, tanto Can como Demet se mantuvieron bastante herméticos. Evitaban hablar abiertamente sobre el tema, lo que solo aumentaba la curiosidad de los fans. Respondían con evasivas, con sonrisas, con frases ambiguas que dejaban la puerta abierta a la imaginación. Pero, ¿qué era lo que realmente estaba pasando? ¿Había algo más que una amistad? ¿Era solo una estrategia publicitaria para promocionar la serie? Lo cierto es que durante la emisión de Erkenci Kuş, la conexión entre Can y Demet era innegable. Se les veía muy cercanos, cómplices, disfrutando de su tiempo juntos. En las redes sociales compartían fotos y vídeos que demostraban su buena onda y su complicidad. Los fans emocionados creían firmemente que entre ellos había algo más que amistad, y no los culpamos, porque la química era innegable. La magia de Erkenci Kuş residía no solo en la cautivadora historia de amor entre Can y Sanem, sino también en la forma en que Can Yaman y Demet Özdemir personificaban a sus personajes. La naturalidad con la que interactuaban, la fluidez de sus diálogos y la intensidad de sus miradas hicieron que el público se enamorara perdidamente de ellos, tanto en la ficción como en la vida real. Era como si la línea entre la realidad y la fantasía se difuminara, y los fans se preguntaban constantemente si el amor que veían en la pantalla se trasladaba a la vida cotidiana. El éxito de la serie catapultó a Can y Demet a la fama internacional. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de éxito y romance, y sus rostros aparecían en todas las revistas y portales de noticias. Los fans de todo el mundo seguían cada uno de sus pasos, analizaban cada publicación en redes sociales y creaban teorías sobre su relación. La presión mediática era constante y cualquier movimiento era interpretado y debatido por millones de personas. Durante la emisión de la serie, los fans se deleitaban con cada interacción entre Can y Demet. Sus apariciones en eventos públicos eran recibidas con gritos y ovaciones, y sus entrevistas se convertían en eventos mediáticos. La química entre ellos era palpable y sus miradas, sus risas y sus gestos parecían confirmar las sospechas de un romance. Sin embargo, ambos actores mantuvieron una postura cautelosa, sin confirmar ni negar las especulaciones. Las evasivas y las sonrisas ambiguas solo alimentaban la curiosidad de los fans.
La prensa turca, conocida por su persistencia en la búsqueda de noticias sobre la vida personal de las celebridades, intensificó la cobertura de la supuesta relación. Se publicaron fotos y vídeos de encuentros secretos y se especuló sobre la posibilidad de una boda. La expectativa era tal que cualquier declaración de Khan o Demet era analizada al detalle. Los fans buscaban pistas en cada palabra, en cada gesto, en cada publicación en redes sociales. La presión era constante y ambos actores debían lidiar con la atención mediática y las expectativas del público. El final de Erkenci Kuş marcó un punto de inflexión en la historia de Khan y Demet. La serie llegó a su fin, y con ella, la intensa atención mediática que los había acompañado durante meses. Los fans esperaban ansiosamente una confirmación de su relación, pero la realidad fue diferente. Después del final de la serie, Can Yaman y Demet Özdemir tomaron caminos separados. Sus agendas se volvieron más apretadas, con nuevos proyectos y compromisos laborales. Las apariciones juntos se volvieron menos frecuentes, y las especulaciones sobre su relación se desvanecieron gradualmente. La distancia física y profesional entre ellos fue evidente. Can Yaman se enfocó en su carrera internacional, mientras que Demet Özdemir continuó cosechando éxitos en Turquía. Las oportunidades laborales los llevaron por caminos diferentes, y la posibilidad de una relación a largo plazo se volvió cada vez más difícil. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué la supuesta relación no llegó a concretarse? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es compleja y tiene muchos matices. Años después, Can Yaman comenzó a hablar más abiertamente sobre el tema. En diferentes entrevistas, reveló detalles que nos dejaron a todos con la boca abierta. Sus declaraciones fueron honestas, sinceras y, en algunos casos, hasta emotivas. En una de las primeras entrevistas en las que se le preguntó directamente sobre Demet Özdemir, Can Yaman fue cauteloso pero revelador. Aclaró que sí, efectivamente había una gran conexión entre ellos, tanto en el set como fuera de él. Reconoció que sentían una fuerte atracción mutua, una química que era evidente para todo el mundo. Sin embargo, también dejó claro que las cosas no eran tan simples como la gente imaginaba. Can explicó que en ese momento él y Demet se encontraban en diferentes etapas de sus vidas. Tenían diferentes expectativas, diferentes prioridades. Y aunque la atracción era innegable, las circunstancias no eran las ideales para iniciar una relación formal. Además, Can reveló que la presión mediática y la intensa atención de los fans también jugaron un papel importante en la decisión de no avanzar en una relación amorosa. La fama, en muchas ocasiones, puede ser un arma de doble filo. Si bien les brindó la oportunidad de alcanzar el éxito y la popularidad, también les impuso una serie de restricciones y presiones. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto era analizado y juzgado por millones de personas. Esto sin duda dificultó la posibilidad de llevar una relación de forma natural y privada. La presión mediática constante, las expectativas del público y la falta de privacidad dificultaron la posibilidad de construir una relación sólida y duradera. La fama, que inicialmente les había unido, se convirtió en un obstáculo para su romance. En otras entrevistas, Can Yaman profundizó un poco más en sus sentimientos. Confesó que sentía un gran cariño y respeto por Demet Özdemir. La describió como una persona talentosa, inteligente y con un gran corazón. Dijo que guardaba muy buenos recuerdos de su tiempo juntos y que la consideraba una gran amiga. Can Yaman, en sus declaraciones, hizo hincapié en la admiración que sentía por Demet. Destacó su profesionalismo, su talento y su capacidad para conectar con el público. Además, reveló que compartían una gran amistad, y que se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. En una entrevista que rompió muchos corazones, Can Yaman admitió que en cierto momento se enamoró de Demet. Confesó que sintió una profunda conexión con ella, una conexión que iba más allá de lo profesional y lo amistoso. Pero también reconoció que por diferentes razones, las cosas no funcionaron. La confesión de Can sobre sus sentimientos románticos hacia Demet conmocionó a los fans. Reveló la vulnerabilidad del actor y humanizó su imagen. Su sinceridad fue aplaudida por muchos y demostró que a pesar de la fama y el éxito, también son seres humanos con emociones y sentimientos. Una de las declaraciones más impactantes de Can Yaman fue cuando habló sobre la intensidad de su relación. Dijo que la química entre ellos era tan fuerte que a veces se sentían abrumados. La presión de los fans, las expectativas del público y la intensidad de sus sentimientos crearon un ambiente muy complejo.
Khan explicó que la intensidad de la relación fue un factor determinante en la decisión de no avanzar. La presión de los fans, las expectativas del público y la intensidad de sus sentimientos crearon un ambiente muy complejo. La fama y la atención mediática amplificaron sus emociones y dificultaron la posibilidad de tomar decisiones racionales. Con el tiempo, Can Yaman ha aprendido a manejar mejor la fama y la presión mediática. Ha madurado, ha crecido y ha aprendido a priorizar sus propios sentimientos y necesidades. Y aunque el romance con Demet Özdemir no prosperó, Can ha dejado claro que guarda un gran afecto por ella y que siempre la recordará con cariño. Can Yaman en sus entrevistas ha demostrado una gran madurez y una profunda reflexión sobre su pasado. Ha aprendido a aceptar las decisiones tomadas y ha dejado claro que guarda un gran cariño y respeto por Demet. Su actitud ha sido elogiada por muchos y ha demostrado su profesionalismo y su capacidad para superar los desafíos. En cuanto a Demet Özdemir, también ha hablado sobre su relación con Can Yaman, aunque de forma más discreta. Siempre ha mantenido una postura amable y respetuosa hacia él. Ha reconocido la gran química que tenían y ha expresado su gratitud por el tiempo que compartieron. Demet, en sus declaraciones, ha destacado la profesionalidad y el talento de Can. Ha reconocido la gran química que tenían y ha expresado su gratitud por el tiempo que compartieron. Su actitud ha sido elogiada por muchos y ha demostrado su madurez y su respeto hacia Can. Después de Erkenci, ambos actores continuaron cosechando éxitos profesionales. Can Yaman protagonizó varias series turcas exitosas como Dolunay y Bay Jail, y también incursionó en el mercado internacional, protagonizando la serie italiana Viola come il mare. Demet Özdemir, por su parte, siguió demostrando su talento en series como Dodu Unep Kaderindir y Sen Kalkam. Ambos actores demostraron su profesionalismo y su talento en sus nuevos proyectos. Can Yaman se convirtió en un actor internacional, mientras que Demet Özdemir se consolidó como una de las actrices más importantes de Turquía. Su éxito demostró que, a pesar de los desafíos personales, lograron enfocarse en sus carreras y seguir cosechando éxitos. Hoy en día, Can Yaman y Demet Özdemir han tomado caminos separados, pero mantienen una relación cordial y respetuosa. Han madurado, han crecido y han aprendido a manejar las presiones de la fama. Aunque su romance no llegó a buen puerto, ambos han logrado construir exitosas carreras profesionales y han conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo. La separación física y profesional entre ellos ha sido evidente, pero ambos han sabido mantener una relación cordial y respetuosa. Han demostrado madurez y profesionalismo, y han logrado construir exitosas carreras profesionales. Las confesiones de Can Yaman nos han permitido entender un poco mejor lo que sucedió entre ellos. Nos han mostrado la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, la presión mediática y las expectativas del público. Nos han demostrado que a veces el amor no es suficiente, y que las circunstancias pueden jugar un papel fundamental en el destino de las relaciones. Las declaraciones de Can han revelado la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, la presión mediática y las expectativas del público. Han demostrado que a veces el amor no es suficiente, y que las circunstancias pueden jugar un papel fundamental en el destino de las relaciones. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de que la vida en el ojo público puede ser difícil. La presión mediática, las expectativas de los fans y la falta de privacidad pueden afectar incluso a las relaciones más fuertes. A pesar de los desafíos, ambos actores han demostrado madurez, profesionalismo y respeto mutuo. Su historia nos enseña la importancia de la comunicación, el entendimiento y la capacidad de aceptar las circunstancias. El legado de Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci perdura en la memoria de los fans. Su química en la pantalla, su talento y su profesionalismo han inspirado a millones de personas en todo el mundo. A pesar de que su romance no prosperó, su historia nos enseña que el amor puede tomar muchas formas, y que la amistad y el respeto son fundamentales en cualquier relación. Y eso, amigos, es todo lo que tenía para contarles sobre las confesiones de Can Yaman sobre Demet Özdemir. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Hemos repasado los momentos más importantes de su relación, las especulaciones y los rumores que los envolvieron, y las declaraciones que nos han dado pistas sobre lo que realmente pasó. Hemos explorado los detalles de su relación, desde el inicio de Erkenci hasta las confesiones de Can. Hemos analizado las especulaciones, los rumores y las declaraciones de ambos actores. La historia de Can y Demet es un ejemplo de cómo la fama,
la presión mediática y las expectativas del público pueden afectar a las relaciones. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por acompañarme en esta aventura. Espero que hayan disfrutado del contenido, que se hayan emocionado y que hayan aprendido algo nuevo. Si les gustó este vídeo, no olvide dejar un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de la relación entre Khan y Demet? ¿Creen que podrían haber funcionado como pareja? ¿Qué es lo que más les gusta de ellos? Me encantaría leer sus opiniones. Me gustaría saber qué piensan ustedes, mis queridos suscriptores. ¿Creen que Khan y Demet podrían haber funcionado como pareja? ¿Qué es lo que más les gusta de ellos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más drama y más amor por las telenovelas turcas. Hasta la próxima. Chao, chao.